Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal y bueno, vamos a empezar a hacer a Hoppy Hopscotch. Espero haberlo dicho bien. Vamos a necesitar dos verdes, un verde brillante, en este caso este es verde limón y es de las hilazas La Abuelita. Y este es un verde hoja de Hilaza Sinfonía. Recuerden que a mí me encanta tejer con ese tipo de material porque no se hace boludo y es muy fácil de lavar. Pero ustedes pueden utilizar el estambre que ustedes deseen. Vamos a utilizar nuestra ganchilla de 2 milímetros, nuestro marcador, relleno y aguja para coser. Y antes de empezar el tutorial quiero hacer un pequeño comercial. Estoy haciendo el patrón de nuestras figuras más grandes. Yo quiero que vean aquí la piernita de Dog Day y lo comparemos con la figura. Es lo que mide la figura. ¿Cómo logré hacer esto? Bueno, estoy utilizando exactamente las mismas instrucciones del video, pero cambiamos por un estambre mucho más grueso. Quiero que vean el grosor de este estambre y el grosor de nuestra hilaza, que es con la que tejimos también a Dog Day. Quiero que vean la diferencia en grosor. Es bastante. Entonces, si ustedes quisieran hacer tanto a Hoppy Hopscotch, a Catnap y no se quieren esperar al patrón que voy a hacer para estas figuras porque va a estar totalmente modificado, pueden hacer esto. Usar un estambre grueso, su ganchilla de 4 milímetros y usar las mismas instrucciones que estoy haciendo en el video, pero sustituyendo los materiales. Aquí este estambre se teje con una ganchilla de 5 milímetros, entonces yo voy a tejer con 4 milímetros, ¿ok? Aquí es importante que ustedes sustituyan los materiales y así podrán hacer su figura de 30 a 45 centímetros y usar las mismas instrucciones de este tutorial. De cualquier modo, estoy trabajando para hacer las figuras mucho más grandes y que puedan también tener ese patrón, que recuerden que lo estaré subiendo a Drive. Aún tenemos pendiente subir el patrón de Catnap, pero pronto ya estará dentro del canal y también estaré haciendo una extensión para hacer el patrón gráfico o el patrón escrito en idioma de inglés, porque lo solicitan mucho en las redes sociales. Vamos a iniciar tejiendo los bracitos de Hoppy Hopscotch y vamos a tejer con nuestro estambre verde más oscuro. Y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Recuerden que el anillo mágico es importante para los inicios en redondo. Entonces aquí vamos a levantar una cadena y dentro del anillo mágico voy a tejer un total de 6 puntos bajos. Entonces vamos a tejer nuestros puntos bajos dentro de la anilla. Recuerden que si son principiantes, me dejen en la parte de los comentarios qué les gustaría aprender o qué cosas les gustaría que hiciéramos dentro del canal para que ustedes puedan practicar y puedan, claro, avanzar en proyectos un poquito más complicados. Una vez que tenemos nuestro anillo mágico, vamos a cerrar de esta forma. ¿Ok? Se tira de esa hebra y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a iniciar con 6 aumentos. Recuerden que los aumentos es tejer 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Entonces aquí voy a iniciar y en este primer punto vamos a colocar nuestro marcador. Si ustedes no tienen marcadores, pueden utilizar una hebra de hilo, un segurito de metal o cualquier otra cosa que puedan colocar que les puede indicar dónde están iniciando. Como vamos a tejer 6 aumentos, aquí nuevamente voy a tejer otro punto bajo. Y recuerden que esta hebra la vamos poniendo sobre los puntos para que nos vaya quedando escondida por la parte interna del tejido. Entonces aquí vamos a continuar con 6 aumentos y terminamos con 12 puntos bajos. Este proceso es muy similar al que hicimos
con Dog Day y Catnap. Recuerden que vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a ir tejiendo la parte de enfrente con la punta para que pueda ser la forma de los deditos y los piecitos. Entonces vamos a continuar hasta llegar al marcador con 6 aumentos. Ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento 3 veces. Esta parte ha causado mucha confusión en algunos videos, pero recuerden que es solamente para hacer la parte de la punta. Entonces aquí vamos a tejer, aquí yo ya voy a cortar esta porque ya quedó escondida, la voy a pasar para atrás y más adelante la corto. Entonces aquí vamos a tejer un punto y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Y esta sería la primera vez que yo repito este motivo. Entonces vamos a continuar 2 veces más. Un punto bajo y un aumento. Esto sería una tercera vez, un punto bajo y un aumento. Y solo lo voy a repetir estas 3 veces. Y el resto de puntos los vamos a tejer un punto por cada punto. En este caso nos quedan 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a tejer los 6 puntos bajos, un punto por cada punto. El motivo para nuestra vuelta 3 es un punto bajo, un aumento 3 veces y terminamos con 6 puntos bajos. Vamos a finalizar con un total de puntos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 puntos, lo mismo que hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Les cuento los puntos para que ustedes puedan entender un poquito más y pues sea un poquito más práctico. Una vez que terminamos vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 6 un total de 15 puntos bajos. Esto es para darle altura a nuestra figura, que en este caso serían los bracitos. Y vamos a hacer un cambio de color más adelante. Vamos a continuar un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 6. Entonces vamos a continuar tejiendo y seguimos con el tutorial. Recuerden que en la parte de los comentarios puedo leerlos y coméntenme qué otra figurita quieren después de Hoppy. Y todavía tenemos varios Smiling Creators. Si quisieran aprender a hacer otras figuras, otros personajes, por ahí me pidieron a Circus Digital. También ya estoy trabajando en los patrones, pero sí les pido mucha paciencia, porque para poderles hacer llegar yo estos tutoriales y que ustedes los hagan de manera fácil, rápida y práctica, yo tengo que hacer el patrón y a veces me lleva hasta un mes hacerlos. La verdad agradezco mucho todos sus comentarios y seguiré trabajando para traerles más contenido. Vamos a continuar hasta llegar a la fila número 6. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma, como si fuera una especie de macetita. Y ahora lo que vamos a trabajar es un punto bajo, una disminución 3 veces y terminamos con los 6 puntos. Entonces aquí vamos a iniciar un punto bajo y vamos a hacer nuestras disminuciones. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar no el punto completo, sino las barriguitas de enfrente. Si ustedes ya forman parte del canal y han hecho las otras figuritas, ya saben cómo hacer estas disminuciones. Pero si es tu primer video, vamos a tomar solo las barriguitas de enfrente. Y este sería mi primer motivo. Vamos a pasar al siguiente, un punto bajo. Y tomamos ahora la disminución con las barriguitas de enfrente de los 2 puntos siguientes. Lazo mi estambre, paso por esos 2 puntos
y ahora sí cierro el punto bajo. Llevamos 2 disminuciones, vamos a hacer una tercera y después tejemos los puntos restantes, un punto por cada punto. Y vamos a regresar a tener los 12 puntos bajos. Aquí debemos tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a tejer estos 6, un punto por cada punto. Y al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos que van a ser los puntos con los que vamos a tejer el brazo. Aquí es importante que acerquen, más bien que cuenten sus puntos todo el tiempo para que no tengan más ni menos y no les quede una figura más grande que la otra o la pieza un poquito más grande. Esta figura, recuerden, es igual pequeña, pero si ustedes la quieren hacer más grande, solo hay que cambiar los materiales. Aquí es momento de rellenar la parte de abajo. Vamos a cortar nuestra hebra de aquí. Y vamos a insertar el nuevo color. Este proceso, recuerden, es 2 veces, uno para cada bracito. Voy a rellenar la figura, la parte de abajo, hay que irle dando forma porque debe quedar de esta forma así. Y vamos a hacer el cambio de color y posterior ustedes continúan tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a tener un total de 16 filas. ¿Ok? Entonces aquí yo les voy a enseñar a hacer esta fila de aquí, que es el cambio de color, y ustedes van a continuar tejiendo hasta llegar a la parte de acá arriba. Aquí vamos a tomar nuestro estambre y lo vamos a insertar de esta forma. Lo voy a estirar un poquito, voy a retirar mi marcador, voy a tomar ese punto de esta forma, lo voy a colocar aquí en mi gancho y lo voy a pasar como un punto deslizado. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto cadena. Y nosotros vamos a marcar ese punto cadena con el marcador. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar al otro lado o hasta el marcador. Vamos a ir tomando punto por punto, con cuidado de no jalar el relleno hacia la parte de afuera, y vamos a ir escondiendo estas 2 hebras mientras vamos tejiendo. Entonces aquí vamos a continuar hasta llegar al marcador. Recuerden que si lo quieren hacer más grande, estoy trabajando en los patrones, pero la figura va a ser totalmente diferente. La idea de hacerlos más grandes es que se parezcan a los peluchitos de Mob Games. Entonces, el patrón lleva un poco de tiempo, entonces lo estoy haciendo, pero si ustedes quieren hacer exactamente la misma figura que estamos haciendo aquí, solo hay que sustituir nuestro estambre por uno más grueso. Vamos a continuar hasta llegar al marcador y continúan tejiendo hasta tener un total de 16 filas. Vamos a llegar a esta parte donde está nuestro marcador y vamos a insertar en esta parte de aquí, donde hicimos la especie de punto deslizado. Y aquí vamos a hacer el último punto. Y ahora sí, voy a retirar el marcador y continúo tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila 16. Recuerden que las últimas 3 filas quedan sin rellenar para que tenga la movilidad necesaria y no queden los bracitos estirados o paraditos. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 16. Vamos a estar tejiendo un total de 12 puntos todo el tiempo por las próximas filas. Entonces vamos a continuar. Y una vez que terminemos lo vuelven a repetir para el otro bracito. Y continuamos nuestro tejido.
Una vez terminado, pues va a quedar de esta forma y hay que rellenar, pero hay que dejar las 3 vueltas iniciales sin relleno, o sea, debe quedar este espacio vacío. Esto para que podamos coser y la figura pues baje en sus bracitos, no queden totalmente levantados. Entonces voy a terminar de rellenar y vamos a pasar a hacer las orejitas. Nuevamente iniciamos con el color oscuro. Vamos a cortar la parte del bracito, el pedazo largo para poderlo coser a lo que sería el cuerpo más adelante. Y tiramos de esta forma. Vamos a iniciar con el verde más oscuro y vamos a tejer un anillo mágico con 4 puntos bajos. Entonces vamos a iniciar. Y vamos a tejer 4 puntos bajos dentro del anillo mágico. Y vamos a cerrar nuestra anilla mágica con esta parte de aquí. Ahora vamos a iniciar con 4 aumentos. Entonces aquí vamos a tejer el primer punto, colocamos nuestro marcador y recuerden que estas las vamos escondiendo. Entonces vamos a tejer aquí otro punto dentro del mismo punto para que sea un aumento y lo repetimos por los puntos siguientes, 2 puntos por cada punto. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 8 puntos bajos. Y pues recuerden que cualquier duda, comentario que tengan los leo en la parte de abajo. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales y compartirnos cómo han quedado sus proyectos. Etiquétenos a través de TikTok, a través de Instagram y pues estén pendientes de todas las cosas que subimos ahí. Recuerden que también si quieren aprender a hacer otra cosa aparte de los Smiling Critters, pues los leo en la parte de los comentarios. Vamos a iniciar la vuelta número 3 con el motivo un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 4 veces. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Entonces sería un punto bajo y en el punto siguiente hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir constantemente. Cuéntenme también qué Smiling Creators quieren después para que podamos iniciar a hacer el tutorial. Todavía nos queda Baby Bear Hub, Chicken Kicken, Buba Buba Fan, ¿quién más falta? Unicorn. Y pues bueno, cuéntenme qué personaje quieren. Recuerden que también si quieren hacer otro personaje de otro capítulo, de capítulos anteriores, me lo dejen en la parte de los comentarios. Por ahí ya pidieron a Pilla y Pugapila y pues también voy a empezar a trabajar en él. La verdad, esa figura va a ser un reto total. Así como Catnap Pesadilla, porque también ya me lo pidieron por ahí. Entonces vamos a iniciar a trabajar también en esos proyectos, pero primero quiero subir a todos los Smiling Creators en esta versión o en este diseño. Vamos a tejer la vuelta número 4 de un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. Entonces, si tenemos un total de 12 puntos bajos, vamos a tejer 12 puntos bajos para esta fila. Entonces, vamos a ir tejiendo un punto por cada punto. Y esta pieza de las orejas también la vamos a repetir 2 veces. Entonces vamos a continuar de esta forma hasta llegar al marcador. Para nuestra vuelta siguiente vamos a tejer ahora 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Entonces aquí vamos a iniciar punto bajo,
Colocamos siempre nuestro marcador en el punto inicial. Y ahora vamos a tejer nuevamente otro punto bajo y en el siguiente punto el aumento. Y esto lo vamos a ir repitiendo todos los puntos hasta llegar al marcador. Una vez terminada esta fila vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Entonces vamos a continuar con 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. Una vez terminado vamos a tejer ahora 2 vueltas, sería la vuelta 6 y la vuelta 7 con 16 puntos bajos, es decir, un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. Entonces vamos a continuar tejiendo la fila 6 y la fila 7 con 16 puntos bajos y después vamos a hacer un cambio de color. Recuerden que si ya llegaron hasta esta parte del video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales, comentarme qué les está pareciendo el video y si les está gustando pues déjenme un precioso me gusta. Recuerden también que nos pueden apoyar con un súper gracias, que eso ayuda bastante al canal, pero con ver nuestros videos y compartirlos nos ayudan bastante. Vamos a terminar la vuelta siguiente, que sería nuestra vuelta número 7, y hacemos el cambio de color. Ahora, en esta parte de aquí, el dibujo original trae la parte de en medio en color más oscuro y después trae la orejita en el tono más claro. Entonces vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos a tomar, vamos a bajar y vamos a ir tejiendo el resto en el color verde claro. Si ustedes observan en la imagen se ve la línea y de hecho en los pisitos también, pero en esa parte no se lo vamos a hacer, solo lo vamos a hacer en la parte de aquí arriba. Entonces nuestro estambre en color verde lo vamos a seguir utilizando. Vamos a hacer lo siguiente. Retiramos marcador y vamos a hacer todas las vueltas igual. Ya vamos a empezar a tejer un punto por cada punto con respectivos cambios de color. Entonces aquí voy a tejer 4 puntos bajos en verde oscuro. Aquí vamos a iniciar. Colocamos nuestro marcador. Y vamos a tomar los otros 3 puntos que hacen falta. Aquí ya tengo los 4 puntos bajos. Este punto de aquí, que es el último, no lo voy a cerrar. Voy a tomar el estambre en color verde claro. Aquí vamos a ajustar que no quede tan largo y lo voy a pasar por aquí. ¿Okay? Voy a cerrar el punto con el verde claro. Y ahora esta hebra de aquí, que es la del color oscuro, lo voy a pasar hacia atrás. Vamos a insertar aquí en el siguiente punto, todos en tono verde claro. Toda la vuelta va a ser así. Y estas vueltas las vamos a ir repitiendo constantemente hasta tener un total de 14 filas. Entonces vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Y una vez que lleguemos a la parte donde está el marcador, nuevamente, antes de cerrar el punto, aquí tengo este, vamos a cambiar el estambre. Este lo pasamos hacia la parte de atrás y ahora vamos a tomar este en diagonal. Aquí es importante que no aprieten demasiado, porque si aprietan demasiado cuando hagan esto, la oreja se va a deformar y se va a meter. Entonces aquí debe haber un espacio suficiente para que el hilo pase de un lado al otro y se pueda continuar tejiendo y no se deforme la orejita. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo los 4 puntos verdes. Colocamos marcador siempre en nuestro punto inicial y vamos a continuar 4 verdes y el resto en tonos verdes claros.
estaríamos tejiendo 4 verdes. Aquí en el último volvemos a dejar sin tejer y hacemos el cambio de color nuevamente. Estas hebras nunca se van a cortar. Y ahora vamos a continuar con los 12 puntos en color verde claro. Y este proceso lo vamos a ir repitiendo hasta tener un total de 14 vueltas. Se va a ir repitiendo la vuelta número 6 y la vuelta número 14 hasta llegar a la vuelta número 14. Y vamos a continuar así de esta forma todo el tiempo. Cuando lleguemos a esta parte de aquí hacemos cambio de color y antes de pasar al otro lado hacemos cambio de color y continuamos de esta forma hasta tener un total de 14 filas. Una vez terminado, pues vamos a cortar esta hebra verde más corta que la hebra verde claro, porque nos va a servir para coserla. Entonces aquí la hebra verde la voy a retirar, la verde oscuro. Y esta de aquí hay que apretar aquí un poquito para que el punto no se vaya a salir. Y la vamos a meter hacia la parte de adentro. Y la verde vamos a cortar un pedazo un poquito más largo para poderla coser a la cabeza. Y aquí vamos a tirar. Esta parte de la cabeza la vamos a rellenar con muy poquito este relleno. Solo para darle algo de forma. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente este relleno. Y esto es para ambas piezas, ¿ok? Solamente así, no mucho, sino solo lo necesario. Esta parte de abajo debe quedar sin rellenar. Si ustedes quisieran que esta parte fuera más grande, pues pueden tejer hasta 8 filas y continuar tejiendo como tejimos esta parte. Vamos a iniciar con 4 puntos cadena. Entonces aquí vamos a iniciar 1, 2, 3 y 4. Todo esto va a formar parte de la vuelta 1, entonces hay que poner atención y si no entienden regresen el video. Vamos a iniciar aquí un punto cadena y después voy a tejer 2 puntos bajos a partir de este tercer punto que tengo aquí. Entonces aquí voy a iniciar 2 puntos bajos. En el último punto, que sería nuestro punto inicial, vamos a tejer 3 puntos bajos aquí. Todos en el mismo punto. Entonces aquí llevamos 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, dándole vuelta al tejido sobre la misma cadena. 1 y 2. Y ahora en el último punto, que es este punto inicial donde está arriba de la segunda cadena, voy a tejer un aumento. Y aquí vamos a tener un total de 10 puntos bajos. Entonces vamos a contar. Y vamos a contar desde el punto cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí esto sería mi vuelta número 1. Recuerden que si no entendieron pueden regresar el video. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 2 con 3 puntos bajos. Aquí voy a iniciar en el punto cadena y aquí voy a colocar el marcador. Y vamos a continuar los 2 puntos bajos que hacen falta. Ahora, en los puntos de la punta vamos a tejer ahora 3 aumentos. Vamos a ir tomando un aumento por cada punto de la punta. Entonces aquí vamos a tejer el primer aumento. Recuerden que los aumentos es tejer 2 puntos en el mismo lugar. Este sería el segundo aumento. Y tercer aumento. Ahora vamos a regresar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
Y en el último punto, que es el punto que queda al final, como en la vueltecita o en la curva para iniciar la siguiente vuelta, vamos a tejer ahora un aumento. Aquí. De esta forma. Ahora, para esta vuelta vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Vamos a pasar a la vuelta número 3. Vamos a iniciar con 4 puntos bajos. No es cierto, 3, ¿no? Vamos a iniciar con 3 puntos bajos en esta siguiente vuelta. Entonces aquí vamos a contar 1, 2 y 3. Siempre vamos a tejer 3 puntos al inicio y va a ir aumentando en esta parte de acá, porque es donde está terminando. Entonces nosotros solo estamos haciendo esta parte lateral, pero del otro lado se hace la parte lateral y los puntos de atrás. Entonces, por si ven que no es lo mismo, es por eso, porque vamos a ir iniciando y le vamos a ir aumentando tanto atrás como adelante. Entonces tenemos 3 puntos bajos, ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces vamos a continuar un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí llevamos el primero, el segundo, y el tercer motivo de un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos de regreso. Es lo que les digo, vamos a ir aumentando en esta parte de acá. Entonces aquí llevamos 2, 3 y el siguiente sería el cuarto. Y en el último punto vamos a tejer nuevamente un aumento. Y vamos a terminar con 18 puntos bajos. Y nos va a quedar de esta forma. Y esta sería la base de nuestro piecito para Hoppy Hopscotch. Y vamos a repetirlo, recuerden, 2 veces. Ahora vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 5 un total de 18 puntos bajos. Es decir, vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior las siguientes 2 filas. Y esto le va a dar altura a nuestra piernita. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 5. Recuerden que los leo en los comentarios, pueden hacer pedidos, pueden enviarnos saludos, decirnos desde qué país nos están viendo. Y pues no olviden que nos pueden etiquetar en nuestras redes sociales para ver cómo les ha quedado su proyecto. A mí me encanta de verdad leerlos y ver todos sus proyectos. Vamos a continuar tejiendo y reanudamos el tutorial en la fila número 5. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma y ahora vamos a trabajar la parte de la punta para que esto quede hacia adentro, como lo hemos estado haciendo con los demás, solo que el piecito se ve un poquito más grande porque, bueno, Hoppy Hopscotch es un conejo y no tiene la misma forma que los demás. Entonces ahora vamos a trabajar 3 puntos bajos. En el siguiente vamos a trabajar un punto bajo y una disminución por 3 veces. Entonces aquí sería nuestra disminución. Recuerden que las disminuciones las vamos a ir tomando solo las barriguitas de enfrente, de esta forma. Y repetimos esto 3 veces. ¿Ok? Nos harían falta 2 motivos. Un punto bajo, una disminución,
una vez más un punto bajo y una disminución. Ahora vamos a terminar con un total de 6 puntos bajos. Entonces aquí vamos a continuar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que solo vamos a disminuir la parte de enfrente, entonces por eso hacemos este proceso. ¿Ok? Ahora para la siguiente vuelta vamos a iniciar nuevamente con 3 puntos bajos. Entonces aquí vamos a iniciar. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Entonces aquí vamos a iniciar un punto, cerramos y hacemos el punto bajo. Y nuevamente lo vamos a hacer. Nos harían falta 2 disminuciones. 1 y 2. Lo vamos a hacer una vez más. Y sería nuestra última disminución. Y ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. Y esto sería nuestra vuelta final con este color. Entonces vamos a terminar y vamos a rellenar la parte del piecito. Y vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto de la vuelta 9 a la vuelta 15 con el cambio de color y tenemos un total de 12 puntos bajos terminando esta vuelta. Y nos va a quedar de esta forma. Se sume un poquitito más, ¿ok? Aquí pues no tiene relleno, entonces no se alcanza a ver, pero nos va a quedar de esta forma. Ya relleno, nos va a quedar así el piecito. ¿Ok? Y nosotros vamos a tejer ahora un punto por cada punto en el otro color. ¿Ok? Vamos a rellenar y les enseño a hacer nuevamente el cambio de color y tejemos un punto por cada punto. Una vez que ya esté relleno, bueno, vamos a deshacer este último punto. Ya saben el proceso, es lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a pasar el otro tono. Y vamos a hacer el punto deslizado y el punto cadena. Entonces aquí voy a pasar. Recuerden que estas dos hebras deben quedar escondidas mientras tejemos la otra parte. Aquí yo voy a ajustar un poquito. Y vamos a hacer un punto cadena. Y lo mismo que hicimos con los bracitos lo vamos a hacer en esta fila. Vamos a ir tejiendo un punto por cada punto en este color. Y terminamos nuestra vuelta en este punto cadena. Esta hebra de color verde más oscuro se va a cortar. Y me voy a saltar pues prácticamente esta vuelta y las vueltas siguientes. Porque es tejer exactamente lo mismo. Entonces ya hicimos aquí el cambio de color. Cuando lleguemos al final vamos a tomar nuestro punto en el punto cadena y seguimos tejiendo en redondo. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Vamos a ir subiendo los tonos hasta llegar a la vuelta 15 y comenzamos a hacer el cuerpo. Y hasta aquí ha llegado nuestra parte número 1. Nos vemos en la parte número 2. Y espero les haya gustado el tutorial. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!